¿Y si lo que conoces como evangelio no es toda la historia? ¿Y si existiera un texto oculto maldito por siglos que revela palabras atribuidas a Jesús que podrían cambiarlo todo? Durante siglos, se nos ha enseñado que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los únicos relatos verdaderos sobre la vida, enseñanzas y propósito de Jesucristo. Pero, ¿y si hubiera otros textos? Evangelios suprimidos, silenciados deliberadamente, enterrados bajo capas de censura religiosa y miedo institucional. Uno de esos textos es el Evangelio de Felipe, un documento encontrado en una vasija en el desierto egipcio, junto con otros textos gnósticos oculto durante más de 1000 años. Un evangelio que se atrevió a decir que la relación entre Jesús y María Magdalena era mucho más profunda de lo que jamás se ha predicado desde un púlpito. Un texto que no solo reinterpreta el mensaje de Cristo, sino que desafía los cimientos mismos del cristianismo tradicional. ¿Por qué fue considerado peligroso? ¿Qué verdades contiene que la Iglesia preferiría que no descubras? Muchos no lo saben, pero el Evangelio de Felipe fue uno de los escritos más radicales del cristianismo primitivo. Sus líneas están impregnadas de simbolismo, de misticismo y de una visión de lo divino que contradice el relato oficial. Habla de secretos, de un conocimiento reservado solo a los iniciados, de una comunión que no es ritual, sino espiritual y profundamente personal. Este video no es para todos, es para los que se atreven a cuestionar, para los que sienten que hay algo más allá de lo que siempre se les ha contado, para los que sospechan que entre los pasajes eliminados de la historia cristiana se esconde una verdad que podría iluminar o perturbar nuestra visión del mundo espiritual. Mientras exploramos juntos los fragmentos prohibidos del Evangelio de Felipe, mantén tu mente abierta, y si alguna frase, alguna revelación, resuena contigo, deja tu comentario al final. Tu voz también forma parte de esta búsqueda. Un simple like puede ayudar a que este mensaje no se pierda en el silencio. Y si sientes que esto merece ser conocido, suscríbete y comparte este video con quienes estén preparados para una verdad olvidada por siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de entender el mensaje de Cristo. Muchos creen que todos los evangelios conocidos fueron escritos, compilados y protegidos desde los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, lo que pocos saben es que en 1945, en una cueva cercana a Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino llamado Muhammad al-Zaman desenterró un jarro de arcilla sellado. En su interior, no había oro ni reliquias, sino algo aún más valioso y más peligroso. Una colección de códices en copto antiguo, perfectamente preservados, entre ellos el Evangelio de Felipe. Este hallazgo, conocido como la Biblioteca de Nag Hammadi, sacudió a la comunidad académica y religiosa. Lo que contenía eran textos gnósticos, esotéricos, profundamente simbólicos. Palabras que hablaban de una experiencia de Dios que no pasaba por las estructuras eclesiásticas, sino por el conocimiento interior. Y entre todos esos textos, uno sobresalía por su contenido provocador: el Evangelio de Felipe. Lo primero que desconcierta es su forma. A diferencia de los evangelios canónicos, este no es un relato biográfico. No cuenta la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. Es una recopilación de dichos, visiones y enseñanzas que exploran el misterio de la unión divina, el amor sagrado, la creación y la caída del alma en este mundo material. Uno de sus pasajes más famosos y polémicos dice: «Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba con frecuencia en la boca». Estas palabras fueron suficientes para que este texto fuera condenado, rechazado y eliminado del canon bíblico. ¿Por qué un gesto tan íntimo entre Jesús y María habría sido motivo de escándalo? ¿Qué temían los padres de la Iglesia? Los documentos antiguos revelan que, para los gnósticos, María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino una iniciada, una portadora del conocimiento oculto.
una igual a Jesús en sabiduría espiritual. Y eso, para una institución religiosa jerárquica y patriarcal, era una amenaza directa. Pero el Evangelio de Felipe va más allá. Propone que la verdadera salvación no viene de seguir normas ni de ritos externos, sino de un despertar interior. Habla de la cámara nupcial, un símbolo sagrado de la unión entre el alma y el espíritu, entre lo humano y lo divino. Este concepto de matrimonio sagrado era central para los gnósticos, pero herético para los líderes eclesiásticos de los siglos posteriores. Y aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Eliminó la Iglesia estos textos porque eran falsos o porque eran demasiado verdaderos? Muchos no lo saben, pero durante los primeros siglos del cristianismo existieron decenas de corrientes distintas. Los gnósticos, los ebionitas, los marcionitas, todos con versiones diferentes del mensaje de Jesús. El cristianismo como lo conocemos hoy es el resultado de decisiones políticas, no solo espirituales. Concilios, decretos y condenas moldearon el canon, y todo lo que no encajaba fue tachado de herejía. El Evangelio de Felipe fue víctima de ese silencio forzado. Ahora, tras más de 1600 años, vuelve a la luz para desafiar lo que creíamos conocer, y lo que revela en sus páginas va más allá de cualquier interpretación tradicional. Entre todos los conceptos provocadores contenidos en el Evangelio de Felipe, hay uno que resalta por su misterio y profundidad: la cámara nupcial. En una lectura superficial, podría parecer una metáfora del matrimonio, pero los gnósticos no hablaban de rituales humanos. Hablaban de una unión espiritual. Para ellos, la cámara nupcial no era un lugar físico, sino un espacio sagrado interior. El escenario místico donde el alma despierta, reconoce su origen divino y se fusiona con la luz. Uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio dice: la cámara nupcial no está para los animales ni para los esclavos, sino para los libres y los vírgenes. Somos hijos de la cámara nupcial. Nadie puede ver el reino si no ha renacido en esa cámara. ¿Qué significa esto? Según los gnósticos, todos los seres humanos llevan dentro una chispa divina, una porción olvidada de lo eterno atrapada en el mundo material. El alma, al descender, cayó en el olvido. Y el propósito de la vida no es otro que recordar quiénes somos y regresar al Padre. Pero ese regreso no se logra con leyes, penitencias ni estructuras religiosas externas, sino mediante el conocimiento interior. El gnosis. Y la cámara nupcial representa ese instante sublime en que el alma se une al espíritu. Un reencuentro profundo que transforma al ser humano desde lo más íntimo. El gnosticismo no hablaba de redención a través del sufrimiento o de la cruz, sino de iluminación a través del despertar. Pero, ¿por qué esta enseñanza fue considerada tan peligrosa? La respuesta es simple: porque anulaba la necesidad de intermediarios. Si el alma podía acceder directamente a lo divino, si la salvación era un proceso interior y no un sistema eclesiástico, entonces ¿qué papel quedaba para la jerarquía religiosa? ¿Qué autoridad tendría la Iglesia sobre una comunidad de seres iluminados e independientes? Los documentos antiguos revelan que los padres del cristianismo institucional vieron estas ideas como una amenaza directa a su poder. En vez de abrazar la diversidad espiritual de los primeros siglos, optaron por unificar, controlar y silenciar. Y así, la cámara nupcial fue sellada. El lenguaje simbólico del Evangelio de Felipe fue tachado de herejía. La unión mística del alma y el espíritu fue sustituida por una religión de normas, dogmas y ritos externos. Pero para los gnósticos, aquello fue una traición a la verdadera enseñanza del Cristo vivo. Y aquí es donde el texto se torna aún más provocador, porque no solo habla de la unión espiritual del alma, sino también de una unión sagrada entre Jesús y María Magdalena, no como una relación carnal, sino como una manifestación terrenal de la cámara nupcial. Podría ser que María no fuera solo una seguidora, sino la contraparte espiritual de Jesús,
su compañera en el misterio, la portadora del conocimiento oculto? Muchos no lo saben, pero algunas corrientes gnósticas consideraban que el Cristo no vino solo a enseñar, sino también a unir lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo celeste, lo humano y lo divino, y que en esa unión, representada por Jesús y María, se revelaba el camino de regreso al reino. Pero esta interpretación fue suprimida. El símbolo fue fragmentado. El mensaje silenciado. Y nosotros apenas estamos empezando a redescubrir lo que realmente significaba. Muchos la conocen como la pecadora arrepentida. Otros, como la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Pero pocos saben que María Magdalena fue, para los evangelios gnósticos, mucho más que una discípula. Fue una iniciada, una portadora del conocimiento secreto, una figura clave en el misterio del Cristo. El Evangelio de Felipe no la describe como una prostituta ni como una figura marginal. Todo lo contrario, uno de los pasajes más reveladores afirma: 3 caminaban siempre con el Señor: María, su madre, su hermana, y María Magdalena, a quien llamaban su compañera, porque María es su hermana, su madre y su esposa. Esta afirmación ha desconcertado a teólogos y expertos durante siglos. ¿Cómo puede alguien ser madre, hermana y esposa al mismo tiempo? La clave está en entender el lenguaje gnóstico, simbólico y espiritual. Para estos autores, María Magdalena no era simplemente una mujer cercana a Jesús. Era su contraparte espiritual, la representación del principio femenino divino que, unido al Logos, el Cristo, revelaba la totalidad del ser. Pero hay más. Otro pasaje, aún más controvertido, dice: el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. Este fragmento, muy censurado y alterado en algunas versiones, ha sido interpretado de muchas formas. Pero para los gnósticos, no hablaba de una relación carnal, sino de una transmisión de sabiduría, un intercambio místico de aliento divino, como en el Génesis cuando Dios sopla vida en el ser humano. El beso, en el contexto gnóstico, simboliza la entrega del conocimiento espiritual, y si Jesús entregaba ese conocimiento a María Magdalena, más que a ningún otro discípulo, entonces ella era la heredera del mensaje oculto. Pero, ¿por qué se borró esta imagen? Los documentos antiguos revelan que, con el paso del tiempo, la figura femenina fue progresivamente excluida de los relatos oficiales. La tradición patriarcal de la Iglesia no podía permitir que una mujer, incluso una santa, fuese vista como igual, o peor aún, como superior en conocimiento a los apóstoles varones. Y así comenzó la distorsión. María pasó de ser iniciada a prostituta. Su cercanía con Jesús fue convertida en escándalo, su sabiduría fue ocultada, y su papel espiritual, borrado. Muchos no lo saben, pero existen otros textos gnósticos, como el Evangelio de María, donde se relata cómo los discípulos varones, especialmente Pedro, se sienten incómodos con su autoridad espiritual. La acusan, la cuestionan, la rechazan. Pero ella permanece firme, transmitiendo las enseñanzas que Jesús le confió en privado. Esto no es una simple anécdota, es el reflejo de una batalla interna en los orígenes del cristianismo, donde diversas corrientes luchaban por establecer su versión de los hechos. Y al final, ganó la versión que excluía lo femenino, que suprimía el conocimiento interior y que elevaba una estructura de poder eclesiástico por encima de la experiencia espiritual directa. Pero, ¿y si la verdad estuviera en los textos que quemaron? ¿Y si María Magdalena no fue solo una mujer cercana a Jesús, sino el eslabón perdido de un mensaje que fue cortado, distorsionado y finalmente maldito? Este misterio nos conduce a una pregunta aún más profunda. ¿Qué otros secretos fueron suprimidos junto con ella? Uno de los puntos más controversiales del Evangelio de Felipe es su visión sobre el pecado.
Mientras que la teología cristiana tradicional enseña que el pecado es una transgresión contra la voluntad de Dios, para los gnósticos, el pecado no era algo moral, sino algo mucho más profundo. Para los gnósticos, el pecado no es simplemente una cuestión de desobedecer los mandamientos, sino un error de conciencia, una desconexión del conocimiento divino. En un pasaje clave del Evangelio de Felipe se lee: el pecado no es lo que está fuera de ti. El pecado es lo que está dentro de ti, en tu ignorancia. El pecado es el olvido de tu verdadera naturaleza, no el quebrantamiento de una ley externa. Este concepto es radicalmente diferente a lo que predicó la Iglesia establecida. Mientras que la Iglesia hablaba de un castigo divino para aquellos que violaban los mandamientos, los gnósticos hablaban de ignorancia espiritual. El pecado, entonces, era un estado de ignorancia que mantenía al alma prisionera en el mundo material. No se trataba de una condena eterna, sino de una falta de conocimiento que podía ser superada a través de la iluminación. Este cambio de perspectiva era peligroso para la Iglesia, porque anulaba la necesidad de la redención externa. Si el pecado no era algo que se resolvía a través de rituales y penitencias, entonces, ¿qué función tenía el sacerdocio? ¿Qué papel jugaban los sacrificios y los actos de contrición? La respuesta de la Iglesia fue clara: suprimir esta visión. Por eso, el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos fueron marginados y condenados como herejía. Estos evangelios no hablaban de un Dios vengativo que castigaba el pecado, sino de un Dios amoroso y sabio que ofrecía el camino del conocimiento para liberarse de las cadenas del error. El pecado, entonces, no era un crimen en términos morales, sino un fallo en reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. La salvación no era un perdón por faltas cometidas, sino un despertar hacia la verdad olvidada. Y aquí surge otra cuestión fundamental. ¿Qué significaba este despertar para la humanidad? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con Dios y con nosotros mismos si entendiéramos que el verdadero pecado es vivir en la ignorancia de lo que somos? El Evangelio de Felipe sugiere que la salvación no es un castigo a evitar, sino una revelación a alcanzar. La caída del ser humano no es caída en el pecado, sino caída en el olvido. El pecado, entonces, no es un acto de maldad, sino un resultado de nuestra desconexión con el conocimiento divino, un conocimiento que no se recibe de fuera, sino que ya está dentro de cada ser humano. Este entendimiento del pecado está mucho más cerca de un proceso de autoconocimiento y transformación interior que de una simple lucha contra el mal. Muchos no lo saben, pero para los gnósticos, la salvación no era algo que sucedía al final de la vida, sino un proceso que se vivía, día a día, a través de la iluminación del alma, y esa iluminación, según el Evangelio de Felipe, solo podía ser alcanzada por aquellos que rompieran los lazos del olvido y recordaran quiénes realmente son. Entonces, la pregunta que surge es esta: ¿qué haríamos si descubriéramos que el pecado no es lo que siempre nos dijeron que era? ¿Y si la verdadera lucha espiritual no fuera contra el pecado, sino contra la ignorancia de nuestra propia divinidad? Aunque el Evangelio de Felipe fue condenado y excluido de la Biblia oficial, su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente en los círculos más esotéricos y ocultos del cristianismo primitivo. A pesar de los esfuerzos por silenciar este Evangelio y otros textos gnósticos, hay evidencias de que su mensaje nunca fue completamente erradicado. Los documentos antiguos revelan que muchos de los primeros cristianos, incluidos aquellos que eran parte de las comunidades gnósticas, vieron el Evangelio de Felipe como una obra que reflejaba un entendimiento profundo y directo del mensaje de Cristo. La figura de María Magdalena, como portadora de conocimiento, fue especialmente importante en estos círculos, ya que representaba el aspecto femenino de lo divino, un equilibrio necesario entre lo masculino y lo femenino en la espiritualidad. Los primeros cristianos gnósticos no solo se veían a sí mismos como herederos de una tradición secreta,
sino que también se consideraban los verdaderos guardianes de un evangelio olvidado. Un evangelio que no dependía de las estructuras de poder eclesiásticas y que ofrecía una comprensión más profunda y personal del Cristo. Este enfoque, sin embargo, estaba en completa oposición a la visión de una iglesia centralizada, que necesitaba mantener el control sobre la interpretación de las Escrituras y sobre las prácticas religiosas. La Iglesia Católica, por ejemplo, no podía permitir que el mensaje gnóstico ganara terreno, ya que amenazaba directamente su autoridad. Pero aún hoy, siglos después, hay vestigios de esta tradición gnóstica en diversas corrientes místicas y espirituales. Muchas órdenes secretas, como los cátaros, los templarios y más recientemente, ciertos grupos dentro del cristianismo esotérico, han mantenido viva la esencia de los mensajes encontrados en los evangelios gnósticos, incluido el Evangelio de Felipe. Muchos no lo saben, pero la simbología que aparece en diversas organizaciones esotéricas tiene claras conexiones con los temas tratados en este evangelio. La idea de la sabiduría oculta, la importancia del conocimiento interior y la reconexión con lo divino a través de la espiritualidad directa son conceptos que resonaron a través de los siglos, más allá de las sombras de la historia oficial. De hecho, los mensajes de liberación y transformación interior que el Evangelio de Felipe propugnaba no solo se mantuvieron en el ámbito de los círculos secretos, sino que se filtraron, aunque de manera sutil, en algunas ramas del cristianismo moderno. La idea de que la salvación es un despertar, un conocimiento y no un castigo, sigue siendo una enseñanza poderosa dentro de muchas tradiciones místicas contemporáneas. A lo largo de la historia, los textos gnósticos fueron nuevamente descubiertos, como ocurrió con el hallazgo de los textos de Nag Hammadi en 1945, que trajeron consigo el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, y muchos otros. Estos textos se convirtieron en una especie de revelación tardía para aquellos que deseaban recuperar la sabiduría perdida, aquella que la Iglesia había decidido silenciar en su afán de control. Pero aquí surge una cuestión intrigante. ¿Por qué este Evangelio sigue siendo tan influyente hoy en día? ¿Por qué su mensaje, aunque reprimido, resuena en las almas de aquellos que buscan más allá de lo obvio, de lo que nos han enseñado desde pequeños? Tal vez la respuesta radique en que el Evangelio de Felipe no es solo un texto antiguo, sino un eco de una verdad olvidada, una verdad que sigue viva en aquellos que sienten en su interior que hay algo más allá de las doctrinas establecidas. Quizá, por más que se haya intentado borrar o suprimir, este mensaje sigue buscando abrirse paso, incluso en la actualidad. Es posible que estemos presenciando el renacimiento de una corriente espiritual que, al igual que los primeros cristianos, gnósticos, busca un conocimiento profundo y transformador, un conocimiento que nos libere del olvido y nos conecte con la divinidad que yace en nuestro interior. Y si este evangelio perdido fuera la clave para desbloquear una comprensión más plena de nuestro propósito en la vida, de nuestro lugar en la creación y del verdadero significado del mensaje de Jesús. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por ocultar o destruir los textos gnósticos, el Evangelio de Felipe sigue siendo una fuente de inspiración y una revelación poderosa en la espiritualidad contemporánea. En un mundo que busca respuestas más allá de las religiones tradicionales, muchos encuentran en los evangelios gnósticos, y especialmente en este evangelio prohibido, una luz en la oscuridad, un camino hacia un despertar espiritual profundo y transformador. En las últimas décadas hemos sido testigos del crecimiento de movimientos espirituales que buscan recuperar las enseñanzas originales de Jesús, aquellas que no están teñidas de dogmas o de la autoridad eclesiástica. Estos movimientos se centran en la idea de que la espiritualidad no debe ser una experiencia externa, sino algo personal, íntimo y revelador. Muchos no lo saben, pero en estos círculos espirituales, especialmente en aquellos que exploran las enseñanzas esotéricas,
El Evangelio de Felipe se considera una pieza clave en el redescubrimiento de la verdadera esencia del cristianismo. Su enfoque en el despertar del conocimiento interior, en la conexión directa con lo divino, es una respuesta a la creciente insatisfacción con las instituciones religiosas tradicionales. Uno de los elementos más poderosos del Evangelio de Felipe es su énfasis en la relación directa entre el alma humana y el Dios interno. Lejos de los rituales externos o de las figuras de autoridad que nos dicen cómo debemos vivir nuestra fe, este Evangelio nos invita a explorar nuestra propia relación con lo divino. Según el texto, no hay vida sin conocimiento, y el conocimiento no es algo que se recibe desde afuera, sino que reside dentro de ti. La salvación es el despertar a ese conocimiento. Este enfoque es radicalmente diferente de la enseñanza tradicional, que a menudo enfatiza la necesidad de intercesores, sacerdotes o rituales para acercarnos a Dios. En cambio, el Evangelio de Felipe ofrece una visión donde el camino hacia Dios está dentro de nosotros mismos. En la espiritualidad moderna, especialmente dentro de las corrientes New Age y el movimiento de despertar espiritual, muchos han encontrado en este texto una respuesta a sus preguntas más profundas sobre la vida, la muerte, el propósito y la conexión con el universo, el despertar de la conciencia, el regreso a una comprensión más pura y simple de la divinidad, es uno de los temas más recurrentes en estos círculos. La idea de que el pecado no es una condena, sino un olvido de nuestra verdadera naturaleza, resuena profundamente en un mundo que busca más autenticidad y menos ritualismo vacío. Es fascinante cómo el Evangelio de Felipe se conecta con muchos de los principios de la física cuántica y la psicología transpersonal, que exploran la interconexión de todo lo que existe, la unidad del universo y la capacidad humana de transformar su realidad a través de la conciencia. De manera simbólica, la iluminación o el despertar espiritual que promueve este Evangelio tiene mucho en común con la búsqueda moderna de conocimiento más allá de lo material, hacia una comprensión holística y trascendental del ser. Muchos de los grandes pensadores modernos que se han interesado por la espiritualidad y el despertar interior han hablado de temas que también están presentes en el Evangelio de Felipe, como la dualidad entre lo material y lo espiritual, la importancia del autoconocimiento y la necesidad de romper con las estructuras limitantes que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Pero, ¿qué significa este despertar para el ser humano moderno? ¿Qué ocurre cuando decidimos ir más allá de las enseñanzas tradicionales y buscar nuestra propia conexión con lo divino, tal como el Evangelio de Felipe sugiere? En última instancia, el Evangelio de Felipe ofrece una perspectiva que es tanto desafiante como liberadora. La espiritualidad no es algo que nos sea impuesto desde afuera, sino algo que descubrimos y experimentamos dentro de nosotros mismos. Esta visión no solo desafía las estructuras eclesiásticas, sino también las estructuras de pensamiento limitantes que hemos heredado de una sociedad que valora más el control externo que el crecimiento interno. En un mundo lleno de ruido, confusión y búsquedas superficiales de significado, el Evangelio de Felipe sigue siendo una llamada a detenerse, reflexionar y redescubrir nuestra conexión divina. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra en las reglas impuestas por otros, sino en el viaje personal de explorar y recordar nuestra relación con lo divino. La pregunta que queda es esta: ¿estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar las verdades ocultas que el Evangelio de Felipe nos invita a descubrir? A lo largo de la historia, el conocimiento contenido en el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos ha sido considerado un secreto peligroso, un conocimiento prohibido que ha sido custodiado por aquellos que se han alejado de la religión oficial. Este conocimiento, lejos de ser una simple cuestión teológica, se ha convertido en un poder transformador que puede cambiar no solo la vida de los individuos, sino también la estructura misma de las sociedades. ¿Por qué, si es un conocimiento tan profundo y revelador, ha sido ocultado por las autoridades religiosas y políticas? La respuesta radica en el hecho
de que este tipo de sabiduría pone en jaque el control social que las grandes instituciones han ejercido durante siglos. A lo largo de la historia, las organizaciones secretas y los movimientos místicos han entendido que el verdadero poder está en el conocimiento interior, en el despertar de la conciencia individual y colectiva. Los documentos antiguos revelan que desde los primeros siglos de la era cristiana, los gnósticos y otros grupos espirituales subterráneos comenzaron a difundir las enseñanzas del Evangelio de Felipe en círculos pequeños, lejos del escrutinio de la Iglesia. Estos textos eran copiados a mano, ocultados en bibliotecas privadas y compartidos solo con aquellos que consideraban dignos de recibirlos. La sociedad romana, que entonces era fuertemente influenciada por el cristianismo primitivo, se vio amenazada por estos movimientos que afirmaban tener un conocimiento superior, un conocimiento que no necesitaba de la intervención de la Iglesia para ser comprendido. Es importante notar que los gnósticos no eran heréticos en su sentido original, sino más bien pensadores radicales que cuestionaban las estructuras de poder establecidas y buscaban una relación más directa y personal con lo divino. La Iglesia, por su parte, no solo temía la difusión de este conocimiento, sino que también temía perder su monopolio sobre la interpretación de la palabra divina. Por ello, el Evangelio de Felipe fue suprimido, y aquellos que lo seguían fueron perseguidos. Sin embargo, como siempre ocurre con el conocimiento prohibido, la llama de la sabiduría nunca se apaga por completo. En las sombras de la historia, ciertos grupos secretos comenzaron a adoptar y preservar las enseñanzas gnósticas. Desde los cátaros medievales hasta los templarios, pasando por sociedades más recientes como la masonería y otros movimientos esotéricos, el conocimiento del Evangelio de Felipe continuó vivo, aunque en la clandestinidad. Por ejemplo, los templarios, una orden misteriosa que prosperó durante la Edad Media, han sido vinculados a la preservación de textos antiguos y secretos religiosos que desafiaban la autoridad de la Iglesia. Se rumorea que ellos, al igual que otras sociedades secretas, mantenían textos gnósticos y enseñanzas ocultas que pertenecían a una tradición espiritual anterior al cristianismo establecido. Algunos historiadores sostienen que la verdadera razón de la persecución de los templarios por parte de la Iglesia no solo fue por su riqueza, sino también por su conocimiento oculto y su interpretación radical del cristianismo. Este tipo de conocimiento, tan profundamente transformador, siempre ha estado asociado con una visión del mundo alternativa, una visión en la que la espiritualidad no depende de las estructuras externas ni de las interpretaciones dogmáticas. En lugar de ello, la salvación se alcanza a través del autoconocimiento, el despertar interior y la reconexión con lo divino que reside dentro de cada ser humano. En los siglos posteriores, el conocimiento del Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos continuó influyendo en movimientos subterráneos, aunque muchas veces en formas más ocultas. El Renacimiento, por ejemplo, vio el regreso a las antiguas tradiciones esotéricas, donde filósofos y artistas se interesaron por los textos antiguos, buscando recuperar el conocimiento perdido que había sido olvidado o ignorado por las instituciones oficiales. La idea de que la sabiduría verdadera se encuentra más allá de los límites impuestos por la sociedad y las religiones establecidas sigue siendo un tema recurrente en muchas tradiciones esotéricas actuales. La masonería, por ejemplo, tiene profundas raíces en las enseñanzas gnósticas, y muchos de sus rituales y símbolos tienen conexiones claras con el mensaje del Evangelio de Felipe, especialmente en lo que respecta a la búsqueda del conocimiento interior y la liberación del alma. Es fascinante cómo el Evangelio de Felipe sigue influyendo hoy en día en los movimientos espirituales modernos. Desde las comunidades de meditadores y buscadores espirituales hasta los grupos de autoconocimiento, el mensaje gnóstico sigue vivo. La idea de que el camino hacia lo divino está dentro de nosotros, que nuestra espiritualidad no depende de intermediarios, resuena profundamente en un mundo cada vez más individualista y ansioso por encontrar respuestas fuera de las religiones tradicionales.
La influencia del Evangelio de Felipe en estos movimientos espirituales contemporáneos es un testimonio del poder inmortal de este conocimiento prohibido. En su mensaje se encuentra la esencia misma de la liberación espiritual, el despertar a una realidad más profunda, más auténtica, más cercana a la verdad que hemos olvidado. Hoy, en un mundo saturado de información, muchos siguen buscando respuestas más allá de los dogmas establecidos. El Evangelio de Felipe, aunque prohibido por siglos, sigue siendo un faro para aquellos que buscan una espiritualidad personal y auténtica. Pero, ¿qué hace que este texto sea tan relevante hoy en día? La clave está en su mensaje radical de autoconocimiento y conexión directa con lo divino, sin intermediarios. En una sociedad que constantemente busca respuestas fuera de sí misma, el Evangelio de Felipe propone que la verdadera verdad yace en nuestro interior. Las enseñanzas gnósticas, a menudo despreciadas o malinterpretadas, están resurgiendo entre movimientos espirituales contemporáneos. Con el auge de la meditación, el yoga y la búsqueda de prácticas esotéricas, la humanidad parece estar redescubriendo las verdades olvidadas contenidas en estos textos ocultos. Muchos sienten una falta de conexión espiritual con las religiones tradicionales y buscan en estos textos una alternativa más profunda, una que les ofrezca respuestas personales y directas. De hecho, en un mundo plagado de ansiedad y desconexión, el mensaje del Evangelio de Felipe resuena con una promesa de liberación espiritual. Nos recuerda que no necesitamos buscar fuera de nosotros mismos para encontrar la verdad, sino que la verdad ya está dentro, esperando ser despertada. En un mundo saturado de información, donde las verdades parecen estar constantemente cambiando, el Evangelio de Felipe ofrece una visión atemporal y profunda de lo que significa la verdadera espiritualidad. Este texto, lejos de las convenciones dogmáticas, invita a cada individuo a explorar su propio camino hacia lo divino, sin la necesidad de intermediarios ni rituales impuestos por las instituciones. Pero, ¿por qué el Evangelio de Felipe sigue siendo tan relevante en la búsqueda espiritual moderna? La respuesta radica en su énfasis en lo personal y lo interno. A lo largo de la historia, las grandes religiones han insistido en que la salvación y la conexión con lo divino dependen de estructuras jerárquicas o rituales externos. Sin embargo, el Evangelio de Felipe desafía esta noción y propone que la verdadera conexión con lo divino está al alcance de cada ser humano, en su interior. Hoy, cuando tantos se sienten perdidos en la vertiginosa velocidad de la vida moderna, y cuando el sentido de desconexión espiritual crece, este Evangelio se erige como una fuente de esperanza. Nos recuerda que la verdad está dentro de nosotros, y que el camino hacia la iluminación y la paz solo se encuentra a través de la autoexploración y el despertar espiritual personal. En muchos aspectos, esta búsqueda por una espiritualidad sin barreras externas se ha visto reflejada en la creciente popularidad de movimientos como el New Age, que integran prácticas de autoconocimiento, meditación y otras técnicas espirituales que no dependen de una jerarquía religiosa. Estos movimientos, aunque diversos, comparten una visión común, que la conexión con lo divino no requiere una intermediación, sino una relación directa, íntima y personal. Este enfoque resonó profundamente en filósofos, artistas y místicos a lo largo de los siglos, y sigue influyendo en los pensadores contemporáneos que buscan una espiritualidad más libre y auténtica. El Evangelio de Felipe, con su enfoque en la unión del alma con lo divino y su crítica a las estructuras externas de poder religioso, sigue ofreciendo una guía vital para aquellos que buscan algo más allá de lo superficial. A medida que el mundo avanza en la era digital, muchos comienzan a buscar respuestas más profundas, más allá de lo superficial y material. En este contexto, el Evangelio de Felipe, con su enseñanza sobre el autoconocimiento y la unidad con lo divino, se ha convertido en una poderosa herramienta espiritual para aquellos que buscan una conexión más auténtica con lo trascendental. El legado de este Evangelio oculto resuena especialmente entre aquellos que sienten una desconexión de las religiones tradicionales.
En la actualidad, el interés por corrientes espirituales alternativas y filosofías como el gnosticismo, el esoterismo y el misticismo cristiano ha crecido enormemente. Pero, ¿por qué este resurgimiento en el siglo XXI? La respuesta parece estar en el creciente anhelo de espiritualidad individual que muchos experimentan en un mundo que cada vez parece más superficial y materialista. Los documentos antiguos revelan que el Evangelio de Felipe no solo era un texto de conocimiento prohibido, sino también una herramienta de transformación personal. Con sus enseñanzas sobre la divinidad interna y el rechazo a la necesidad de intermediarios para acercarse a Dios, este Evangelio invita a cada individuo a ser su propio guía espiritual. Y hoy, en un momento donde la búsqueda de autenticidad y profundidad está en su apogeo, muchos encuentran en este mensaje un eco de lo que necesitan: autonomía espiritual. A medida que avanzan las investigaciones académicas y arqueológicas, el Evangelio de Felipe sigue siendo un tema de debate y exploración. Los estudios recientes sobre los textos gnósticos y la biblioteca de Nag Hammadi han desvelado aún más los secretos de estos evangelios prohibidos, y muchos de estos estudios afirman que las enseñanzas gnósticas, lejos de ser herejías, representan una visión más pura del cristianismo primitivo, centrada no en la obediencia externa, sino en la transformación interna del creyente. Pero más allá de la academia, el impacto del Evangelio de Felipe también se siente en las prácticas espirituales modernas. Cada vez son más las personas que se alejan de las instituciones religiosas tradicionales, en busca de una relación personal y directa con lo divino. Este cambio de paradigma, en el que la religión se experimenta como un camino interno y no como un conjunto de reglas impuestas desde fuera, ha provocado un auge en prácticas como la meditación, la introspección, el autoconocimiento y el estudio de textos antiguos y ocultos, como los evangelios gnósticos. Muchos creen que estamos entrando en una era de despertar espiritual, en la que las viejas estructuras de poder religioso comienzan a ser cuestionadas. En este nuevo panorama, el Evangelio de Felipe no solo perdura, sino que resucita como una guía poderosa para aquellos que buscan una espiritualidad más liberadora, que no dependa de la autoridad externa, sino de la revelación personal y directa. Este texto no solo ofrece una visión del cristianismo alternativo, sino que también nos ofrece una invitación a reconocer nuestra divinidad interna. Nos reta a cuestionar nuestras creencias preconcebidas y a explorar nuevas formas de conectarnos con lo divino, sin restricciones. El Evangelio de Felipe, al igual que otros textos gnósticos, ofrece una espiritualidad libre y revolucionaria, donde cada individuo tiene el poder de interpretar la verdad por sí mismo, sin la necesidad de mediadores o jerarquías. Después de todo lo explorado, surge una pregunta profunda que invita a la reflexión. ¿Qué significa el Evangelio de Felipe para nosotros hoy? Este texto, oculto durante siglos y condenado por las autoridades religiosas, no solo ofrece una visión radical sobre la espiritualidad, sino que plantea una provocación para nuestra propia búsqueda de verdad interior. La Iglesia lo temía, y las razones son claras. El Evangelio de Felipe desafía el orden establecido, rompe las barreras entre el hombre y lo divino, y nos invita a reconsiderar nuestra relación con Dios, no como un ser distante e inaccesible, sino como una presencia inmanente dentro de cada uno de nosotros. Este Evangelio, que trata sobre la unión mística, el conocimiento interno y la autodefinición espiritual, resuena con los anhelos más profundos del ser humano moderno que busca algo más allá de las estructuras religiosas tradicionales. Hoy, cuando muchos se sienten perdidos en un mundo acelerado y superficial, las enseñanzas del Evangelio de Felipe parecen ofrecer una ruta de escape. Nos dicen que, más allá de los dogmas y rituales, la verdadera relación con lo divino reside en nuestro propio corazón, y que solo a través de la experiencia personal, el autoconocimiento y la transformación interior, podemos alcanzar la
verdadera paz y conexión espiritual. El despertar espiritual que este Evangelio propone es más relevante que nunca. En un mundo donde la búsqueda de lo trascendental se entrelaza con la ciencia, la espiritualidad y la filosofía, el mensaje de Felipe es un recordatorio de que el camino hacia lo divino no pasa por la sumisión a estructuras externas, sino por la libertad de explorar nuestra propia conexión con lo sagrado. Quizás este es el mensaje más importante que podemos aprender hoy, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de descubrir la verdad por sí mismo, sin la necesidad de un intermediario. Es fascinante cómo un texto tan antiguo sigue resonando tan profundamente con los anhelos espirituales contemporáneos. Este es el verdadero poder de los evangelios prohibidos, de los textos ocultos, su capacidad de desafiar, transformar y despertar. Y nos invitan a continuar buscando, a seguir profundizando en el misterio de nuestra propia espiritualidad. La pregunta queda abierta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la verdadera espiritualidad es algo profundamente personal y único, fuera de las limitaciones del sistema religioso tradicional? Si este viaje por los secretos del Evangelio de Felipe resonó contigo, es el momento de reflexionar y compartir tus pensamientos. ¿Qué opinas sobre este conocimiento prohibido y su impacto en el mundo actual? Déjanos tu comentario, comparte este video con aquellos que también busquen descubrir la verdad olvidada. Y si te ha interesado, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido que explora las profundidades del misterio. La verdad está ahí, esperando ser descubierta, por aquellos valientes lo suficientemente dispuestos a mirar más allá de lo evidente.